Buenas noches, Iglesia Filadelfia. Seguimos estudiando sobre la necesidad de comprender, entender la revelación escrita, las excelencias de la ley de nuestro Dios y después llevarla a la práctica. Esta noche estudiemos sobre uno de los temas más importantes para el cristiano, la oración. Qué importante es que tú y yo aprendamos a orar, pero el salmista en esta porción que nos enseña en esta noche nos da una perspectiva completamente diferente que muchos de nosotros no hemos aprovechado, lo que es clamar a nuestro Dios. Algunos de nosotros pensamos que el clamor solamente es en los momentos de desesperación o cuando estamos pasando por momentos de aflicción, pero clamar a nuestro Dios tiene que ser en todo momento, en todo tiempo. El salmista en el versículo 144 está diciendo que los mandamientos de Dios son perfectos, justos, y que necesitamos de Dios para poderlos comprender. ¿Cuál es el resultado de obedecer a nuestro Dios? ¿Cuál es el resultado de comprender cada uno de estos mandamientos y de vivir en las promesas? Precisamente el resultado es la vida. Una vida de oración y una vida de clamor a nuestro Dios nos va a dar como resultado una vida llena de vida. Y puede parecer un tanto redundante, pero hay personas que viven su vida a medias, sobreviven, cuando la forma de Dios para cada uno de nosotros es que podamos experimentar una vida abundante en Él. Estudiemos esta noche. El salmista comienza diciendo en el versículo 145, oro a ti con todo el corazón, respóndeme, Señor, y obedeceré tus decretos. Este es el verdadero clamor, hermanos, el que viene de lo profundo del corazón. Es imposible determinar si una oración es genuina, si una oración es constante. Solo aquellos que hemos experimentado la oportunidad, el privilegio de doblar nuestra rodilla y pasar tiempo con Dios lo podemos definir. El salmista hace una súplica en este momento que para muchos de nosotros es familiar, pues le dice: Señor, respóndeme. No hay mayor tragedia dentro de una tragedia que el silencio. La gente guarda silencio porque no sabe qué decir, o porque está enojada, o porque simple y sencillamente toma el silencio como una venganza por lo que ha pasado. El silencio que en ocasiones Dios guarda está muy lejos de algunas de las razones anteriores. Su silencio es para que tú y yo aprendamos a confiar en Él. A Dios le gusta que le clamemos, que saquemos una oración de lo más profundo de nuestro ser. Aquí el salmista necesita una palabra, necesita una respuesta. ¿Cuál es la causa? Para poder obedecer los mandamientos de Dios en forma y tiempo. Por eso le dice: Señor, respóndeme. Y por medio de este clamor nos enseña que un verdadero adorador no se levanta del trono de la gracia de Dios hasta que tiene una respuesta de su Señor. Algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a venir con nuestras peticiones, dejarlas en el trono de la gracia de nuestro Dios, y si no recibimos respuesta inmediata nos enojamos, nos desesperamos, renegamos. Pero la enseñanza es clara, como dice el Salmo 40, versículo 1. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué palabra tan fuerte para algunos de nosotros. Pacientemente. Algunos de nosotros deseamos que Dios nos conteste rápido, pero es una realidad que muchas veces Dios va a contestar sí, va a contestar no, pero muchas veces Él también va a contestar espera. La desesperación nos corta la oportunidad de clamar. La desesperación nos quita el privilegio de poder ver las maravillas de nuestro Dios. La paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, nos va a ayudar para poder establecer una comunicación precisa con nuestro Dios. ¿Qué tan desesperado eres? ¿Qué tan paciente eres? Eso será en relación al tiempo que pases con Dios. Sigue diciendo el salmista, versículo 146, a ti clamo, sálvame, así podré cumplir tus decretos. Una vez más el salmista vuelve a decir, no solamente estoy orando por una respuesta, sino Señor, a ti clamo. La expresión nos habla que ahora la oración es audible. Un clamor, hermanos, es aquel que se puede escuchar y es donde involucramos todo lo que somos, nuestro espíritu, nuestra alma, pero también nuestro cuerpo. El clamor del salmista está denotando en este momento pasión,
porque sé escuchar a su necesidad y que pueda ver la fuerza con la que le está pidiendo a Dios, clamando desde lo más interior de él. David decía, de mañana te buscaré. Voy a bendecir tu nombre eternamente y para siempre. Voy a permanecer en tu templo para admirar tu hermosura. Esta es la acción de un verdadero adorador, aquel que clama desde lo más profundo de su ser. Algunos de nosotros oramos como si Dios no nos escuchara. Una vez escuché a una persona decir, tú pídele a Dios y a ver qué pasa. No, hermanos, dice la Biblia que a Dios le gusta que le pidamos, que a Dios le gusta que le clamemos, no para mover sus decisiones, sino para traer paz y confianza a nuestro corazón. El salmista lo expresa sencillamente, sálvame Señor, líbrame, impúlsame, para que de esta manera yo pueda obedecer tus mandamientos de una manera perfecta y clara. Y él sigue diciendo en el versículo 147, muy de mañana, antes de salir el sol, clamo a ti pidiendo ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. Algunos de nosotros no somos personas de mañana, no somos personas que nos levantemos muy temprano, pero qué hermoso cuando podemos hacerlo. Dice, antes de salir el sol, el rey David lo decía, de madrugada te buscaré. ¿Y cuál es la razón? Porque estoy clamando, pidiendo ayuda. En tus palabras es donde he puesto mi esperanza. El pastor Charles Spurgeon escribió, aquel que es diligente en la oración jamás será destituido de la esperanza. Observe que como el ave por la mañana recibe el calor, así la oración temprana es refrescada pronto por esperanza. ¿Cuáles son tus primeras palabras, las que pronuncias al despertar? Antes de salir el sol. Recuerden, hermanos, que una vida diligente de oración, una vida que clama al Señor, es una vida diligente también en todo lo que hace. El Salmo 5:3 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Ahora, muchas personas pueden llegar al punto de decir que si no oras desde temprano, entonces Dios no te escucha. Dios no quiere que ores en otro momento. No, el salmista está diciendo, lo primero que hago al despertarme, Señor, es clamar a ti por esperanza. ¿Cuáles son mis primeras palabras? Una oración de agradecimiento a ti y que nosotros podamos experimentarlo, hermanos. Desde temprano, dedicar un tiempo a la oración. Una vez más, vemos el binomio perfecto de una vida madura y fuerte espiritual. La oración y la lectura de la palabra. Muchos de nosotros leemos la Biblia, pero no tenemos una vida de oración. Otros oran, pero no les gusta leer la Biblia, no se alimentan. Necesitamos hacer uso de los dos recursos que Dios nos ha dejado, pues de esa manera nuestra esperanza y nuestra confianza va a ser renovada. Cuando estamos hablando con una persona, es posible que le recordemos sus palabras, sus promesas, sus compromisos, para asegurar su presencia, su atención o el cumplimiento de la ayuda que prometió. De la misma manera, hermanos, y de una forma más poderosa, cuando oramos, usamos la palabra para encontrar confianza en lo que Dios ha prometido. Qué hermoso cuando el contenido de nuestras oraciones refleja lo que hay en nuestro corazón, lo que se ha guardado en nuestro corazón, porque de esa manera, cuando la palabra es una constante en tu vida, entonces tú y yo vamos a saber cómo pedirle, cómo agradecerle. Incluso en nuestro corazón nacerá la necesidad de interceder por otros. El Espíritu Santo, hermano, nos guía a estudiar, a meditar la palabra de Dios a tal grado que se puede evidenciar en nuestras oraciones. Muchos de nosotros pedimos cosas que no nos convienen, o muchos de nosotros decimos, ¿y qué digo? Pero cuando una persona, un hijo de Dios, está todos los días meditando en la palabra, entonces al momento de orar se va a reflejar qué es lo que hay dentro de él, en su corazón. Fíjate, el salmista va más allá de leer un versículo y solamente publicarlo en Facebook, porque él dice, versículo 148, me quedo despierto en la noche para meditar en tus promesas. O sea que no solamente lee en la mañana
y se va a trabajar a sus actividades y se le olvida. Muchos de nosotros nos levantamos temprano, buscamos un versículo, lo publicamos en nuestras redes sociales y no volvemos a tener contacto con la Biblia hasta el otro día. Algunos de nosotros iniciamos un devocional y lo leemos y entonces publicamos nuestro versículo de ese día, pero no volvemos a tener contacto con la palabra de Dios. El salmista dice: me quedo despierto en la noche para meditar en tus promesas. ¿Alguna vez te has quedado hasta tarde leyendo la palabra de Dios? Sin duda. Y podemos nosotros dar testimonio que es tan hermoso el poder meditar en la palabra de Dios. Algunos dicen: es que es muy cansado, me da sueño, no aguanto, me quedo dormido. Pero el salmista está hablando aquí del anhelo tan grande que tenía por conocer la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a invertir lo que fuera necesario, muy de mañana, antes que salga el sol. En la noche me quedo despierto y entonces vemos esa experiencia de un día lleno de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Cuando tú y yo hacemos esto, entonces podemos vivir una vida en torno a la voluntad de Dios, pues el deseo de cumplir sus mandatos es de una forma clara, porque los conocemos, porque sabemos qué es lo que Dios está demandando de nosotros. A veces no sabemos qué decir, o no sabemos qué hacer, o qué le respondo cuando llega la prueba, cuando estamos frente a la tentación. Pero si tú y yo estamos pasando tiempo meditando en la palabra, en la oración, clamando a Dios por ayuda, entonces sabremos de una forma concreta cómo responder y qué hacer. Cuando estamos hablando de meditar, hermanos, no significa que dejemos nuestras responsabilidades, lo hemos hablado. Hay mucha gente que dice: ya no voy a lavar los trastes porque estoy leyendo la palabra de Dios. O ya no voy a hacer la tarea porque voy a tener mi tiempo de oración. O ya no voy a hacer esto. No, hermanos, meditar significa que tienes en la punta de la lengua, listo en tu corazón, la palabra de Dios, porque le dedicas tiempo a tu Dios. De la misma forma, necesitamos seguir dedicando tiempo a nuestras responsabilidades. Y cuando tú y yo tomamos tiempo con Dios, entonces también aprendemos a ser buenos administradores de nuestro tiempo. Sigue diciendo el salmista, versículo 149. Conforme a tu fiel amor, escúchame, Señor. Conforme a tu justicia, déjame vivir. Ya le había dicho primero: a ti clamo, a ti oro, respóndeme. Ahora le está diciendo: escúchame. Hermanos, necesitamos buscar diligentemente la palabra de Dios todos los días. Estamos leyendo aquí dos distintivos de nuestro Dios, que es su amor y su justicia. Es común que muchas veces nos confundamos en la aplicación de estos rasgos de Dios. A veces pensamos que Dios es tan bueno que no nos va a disciplinar. O a veces pensamos que Dios es tan justo que no nos va a amar. Déjame decirte que no podemos dejar fuera ni uno ni otro, porque podemos ser disciplinados con amor, pero también con amor podemos ser guiados a obedecer las instrucciones de nuestro Dios. Qué hermoso cuando podemos ser personas llenas de amor, pero también con convicciones firmes. Dios nos ama, pero también es un Dios justo. Y estos dos distintivos de Dios fueron los que hicieron que Cristo Jesús viniera. Amó tanto al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para justificarnos, para darnos esa entrada de una forma amplia, libre, permanente, delante de su trono de la gracia. Hermanos, cuando tú y yo estamos orando, apelamos al amor de Dios, apelamos a su justicia. Señor, míranos con misericordia. Clamamos a ti, Señor, respóndenos. Y entonces es ahí cuando aprendemos a pedir, a agradecer y a interceder. Aprendamos a orar a Dios pidiendo por su fiel amor, hermanos, y que nuestro clamor llegue delante de Él, y que la obra justificadora de Cristo Jesús en la cruz nos dé vida abundante y eterna. Y después vienen dos versículos muy especiales, porque en cada una de las porciones que vamos leyendo de este Salmo 119, encontramos ese diálogo del salmista con Dios, pero también encontramos un momento en el que el salmista habla de la gente que lo persigue, que lo señala, cuáles son sus amenazas. Versículos 150 y 151 dice:
Ya vienen contra mí esos hombres sin ley. Andan lejos de tu ley, pero tú estás cerca, Señor. Todos tus mandamientos son verdad. Mientras más cerca estemos de Dios, a través de una comunión diaria, mayores amenazas vamos a enfrentar. Todo aquel que quiere vivir cerca de Dios va a ser señalado, va a ser criticado y va a ser amenazado. Muchas personas no pueden comprender lo que significa tener una relación con Dios y el poder disfrutar de su perdón, de su amor, de su restauración, viviendo en santidad y disfrutando desde ahora una vida eterna. El rey David menciona su relación con aquellos que lo persiguen, que lo amenazan, y lo expresa así en el Salmo 23:5 y dice: me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. Déjame decirte, hermano, que los enemigos, los problemas, las aflicciones siempre van a estar ahí. Si tú y yo hemos tomado la decisión de escuchar la invitación amorosa de Dios a ser parte de su familia, a ser parte de su reino, siempre va a haber una amenaza. Pero también tenemos una promesa, que el Señor va a estar cerca de aquellos que le aman y le obedecen. Y hermanos, su presencia es una realidad en nuestra vida real. ¿Hay enemigos? Sí. ¿Hay peligros? También. Pero hermanos, en Cristo Jesús también hay victorias. También hay triunfos aplastantes sobre la maldad. Y es ahí donde el Señor se encarga de animarnos cuando estamos con un corazón abatido. Y dice David que nos prepara un banquete. El salmista está diciendo: ya vienen los enemigos, ya vienen aquellos que me quieren señalar, pero tú estás cerca. David también lo habla y dice: Él me está preparando un banquete donde hay todo tipo de bendiciones y todo tipo de privilegios y yo los puedo disfrutar. ¿Quiénes son los que te ven disfrutando en el banquete? Dice: tus enemigos. David dice que preparas un banquete para mí enfrente de mis enemigos. Y déjame decirte que no es para restregárselos en la cara, como decimos coloquialmente. No, sino es para dar testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. El salmista dice que en ese banquete tu cabeza va a ser ungida con aceite. ¿Qué significa? Que va a ser refrescada, que vas a tener pensamientos nuevos, ya no va a haber resentimientos, ya no va a haber amargura. Y después dice que tu copa va a estar rebosando. Esto significa que habrá frescura en tu interior, al grado que nunca se va a acabar. Y todo esto pasa, hermanos, porque el Señor está cerca de los que Él ama. Eclesiastés 2:26 dice: porque Dios da sabiduría, conocimiento y gozo a quien es de su agrado, pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Hay mucha gente que tiene problema con este versículo, pero cuando tú y yo lo comprendemos, podemos fácilmente descifrar lo que el Señor está hablando en esta porción. Dice que Él te va a dar sabiduría, conocimiento y gozo. Si te das cuenta, todo tiene que ver con la acción, con la práctica. No está hablando con la teoría, sino está hablando con la capacidad de poder vivir de una forma recta. Y entonces, ¿a quién le da sabiduría, conocimiento y gozo? ¿A quién le agrada? Aquel que obedece, aquel que camina en sus sendas. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no quieren vivir bajo la soberanía de Dios? Aquellas personas que no quieren hacer lo que Dios manda, que no quieren seguir sus instrucciones y que lógicamente no pueden disfrutar sus promesas. Dice que les da una tarea. ¿Y cuál es esta tarea? De recoger y amontonar, pero ellos no lo van a disfrutar, sino que se lo van a dar al que agrada a Dios. Tenemos que llegar a una pregunta. ¿Eres de los que disfrutan el banquete de Dios? ¿De los que son ungidos con aceite fresco? ¿Los que tienen una copa rebosante? ¿O eres de aquellos que se la pasan recogiendo y amontonando para dárselo a los que agradan a Dios? ¿De qué tipo de persona eres? ¿Aquella persona que sabe de una manera completa disfrutar la bendición de Dios? ¿O eres de las personas que solamente ves cómo pasan las bendiciones
y tú no las puedes disfrutar. Termina esta porción diciendo, versículo 152, desde mis primeros días he sabido que tu voluntad no cambia nunca. El salmista sin duda tenía una relación de mucho tiempo con Dios. Amaba la palabra de Dios y el gran amor y aprecio que él tenía con las Escrituras, hermanos, no era algo temporal, no era algo pasajero, no era una pasión corta, sino que era un amor profundo y duradero que hizo raíces a través del tiempo. Hermanos que me escuchan, ¿cuánto tiempo quieren servir al Señor? ¿Cuánto tiempo queremos servir a nuestro Dios? Si sientes que has pecado, déjame decirte que Dios te perdona. Te sientes preocupado, Dios tiene el control de todo. Te sientes vacío, Dios restaura lo perdido. Te sientes solo, la presencia de Dios es una promesa cumplida en sus hijos. Por eso, hermano, les animo a tomar de forma personal las palabras del salmista y que cada día al momento de abrir tus ojos, tú puedas comenzar diciendo, muy de mañana antes de salir el sol, clamo a ti pidiendo ayuda, porque en tus palabras he puesto mi esperanza. Hermanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Sí hay peligro, sí hay amenazas, sí hay problemas. Hemos tenido que atravesar por valles de sombra y de muerte, pero al final siempre estará un banquete que el Señor prepara para sus hijos, para aquellas personas que Dios ama. Señor, en esta hora queremos nosotros ser llenos de sabiduría, de conocimiento y de gozo. Padre amado, tal vez en otro tiempo hemos estado amontonando y recogiendo, hemos estado trabajando tanto, pero no disfrutamos nada de lo que hacemos. Padre amado, respóndenos en esta hora, enséñanos a tener esta comunión contigo y que podamos clamarte a ti, el único Dios todopoderoso que conoce nuestro corazón y que tiene un plan diseñado para nuestra vida. En esta hora nos acercamos delante de ti. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos a poder pedir conforme a la voluntad de nuestro Dios, que podamos agradecer y también guíanos a interceder por otros. Esta noche, Señor, clamamos a ti porque tú has dicho que cuando clamemos tú nos vas a escuchar y vas a responder. Padre amado, permítenos que durante el día estemos meditando constantemente en tu palabra, que pongamos en práctica lo que hemos conocido, que no solamente lo hagamos en algún momento del día y no nos volvamos a acordar, sino que perseveremos cada momento en el conocimiento de tu palabra. Estamos en tus manos y te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu bondad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les dé una noche maravillosa y que esta noche antes de dormir puedas meditar en la palabra de Dios. Y el día de mañana al abrir tus ojos, que le agradezcas por la oportunidad de un nuevo día. Buenas noches, que el Señor esté con ustedes.